Gracias, aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión, dando las gracias a las personas que se han sumado a esta jornada, que nos van a acompañar en este Diálogo Urgente, y damos las gracias a nuestro invitado en el día de hoy. Janoy Vargas aspira a una diputación por el partido Alianza País, pero es psicólogo, y por eso decía yo previo a la pausa, cuando presentaba de que íbamos a estar conversando con él, de lo importante en este momento por las tantas cosas y los tantos casos que tenemos en el ambiente que tienen que ver con salud mental. Él nos arrojará luz verde aquí y nos presionará el botón de alarma también. Muy buenos días y bienvenidos a usted. Buenos días a ustedes, señores. Contento de estar nuevamente con ustedes compartiendo aquí. Bueno. Diálogo urgente, porque es urgente este diálogo. Sí. Es urgente este diálogo, créanme. Es tan urgente como lo que está ocurriendo ahora mismo con el tema de la salud mental. Muchos le atribuyen, inclusive entendidos en la materia, de que se ha disparado a partir del COVID para acá, o sea, del 2020 para acá. ¿Qué tanto es así? ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan abarrotados están los centros hoy? Y una pregunta general también, ¿qué está pasando con la salud mental? Que se ha quedado un tema entre consultorios, entre seguridad social, entre médicos y todo lo demás, que no se considera la salud mental como una urgencia. Bueno, déjenme yo degustar un poquito este té, porque déjenme decirle que está bueno. Bueno y picante. Gracias a doña Como Felina. a mí personalmente me gusta. Bien, te puedo decir que, bueno, para el 2019 la población estaba en unos 970 millones de afectados en temas vinculados a la salud mental. 970 millones, de los cuales el 31% se vincula a ansiedad y el 29% a depresión. Entre ellos dos reúnen la mayoría de afecciones. Después tenemos déficit de atención, hiperactividad, trastorno vinculado con conductas que tiene que ver con comportamientos adictivos y así sucesivamente. La cuestión es que en el 2019, vamos a decirlo así, colindando con el COVID, ya era significativa la cifra. Cuando viene el COVID, entonces se dispara. Por ejemplo, aquí en el país estamos teniendo casi 2 personas diarias que se suicidan. ¿Cuánto? 2 personas diariamente, aproximadamente. Alarmante. Puede ser un día 1, otro día pueden ser 3, pero te van llevando casi en esa media de 2. Y no es aquí donde más personas se suicidan. Lamentable sí que desde el 2002 estamos viendo cifras preocupantes con este tema vinculado a la depresión, porque en las estadísticas está ya establecido que más fácil decide una persona quitarse la vida, ¿verdad?, a nivel de suicidio, a que otro te la quite en el marco de la guerra, en el marco de la delictividad, que en el pasado era más fácil que alguien, ¿verdad?, por estas razones te quitara la vida a que tú optaras por quitarla. ¿Y entre qué edades oscilan esos que recurren a eso? Estamos hablando que hay un aumento significativo, por ejemplo, de adolescentes, niños, en temas de suicidio. Es más frecuente en hombres, por ejemplo, el suicidio. Y aquí hemos estado en alerta constantemente o pronunciándonos para que se le ponga atención al tema, porque ya, vuelvo a repetirte, el año pasado estábamos unos 675. Bien, entonces preocupa que no le pongamos atención a ese tema y a otros también, porque está creciendo la afección mental vinculada con la mala relación con las drogas, sobre todo entre los jóvenes, que ya viene siendo causa de discapacidad cuando una persona desarrolla una adicción. Y dentro de las causas de discapacidad, importante eso, ya la depresión está en primer lugar, ella como patología. La depresión está en primer lugar como causa de discapacidad en el mundo. Y cuando usted le suma que no es la depresión la principal afección, porque las que tienen que ver con la ansiedad
le superan en número, usted tiene que decir que cuando se unen las afecciones mentales, por mucho son principal causa. ¿Y más o menos producto de qué la depresión? Más o menos, ¿por qué? Bueno, la depresión puede tener diferentes orígenes. Y cuando hablamos de depresión no estamos hablando de la tristeza propia de un duelo en un momento determinado. Estamos hablando de la prevalencia en muchos aspectos, el tiempo, la durabilidad, la significación de sus síntomas o el énfasis de los mismos. Entonces, en este caso, yo te puedo decir, por ejemplo, tú puedes tener un cuadro depresivo por un evento traumático que te ocurra, por una realidad de vida que te sume o te suma en ese estado, y las vulnerabilidades, por ejemplo, psicológicas que se pueden sufrir en la infancia, en la adolescencia, maltratos físicos, laceración a la autoestima de diferentes formas, abuso sexual, por ejemplo, exponencia constante a bullying. Es decir, son muchas cosas que te pueden llevar a ti a caer en un cuadro depresivo, incluyendo alteración bioquímica de tu cerebro vinculado con elementos de predisposición genética, porque el cerebro es un órgano. Claro. Si se enferma y se altera su bioquímica, es obvio que al igual que la diabetes, que se explica que el páncreas, ¿verdad?, no produce insulina y tú tienes ya luego una deficiencia en el orden de la metabolización del azúcar, entonces hay que entenderse que si el cerebro no produce una sustancia X, por ejemplo, tiene deficiencia con el litio, la deficiencia con el litio está vinculado con los trastornos de bipolaridad. Entonces es algo tan sencillo como eso. Lo que pasa es que los síntomas de las alteraciones mentales se caracterizan por alteración en los pensamientos, sentimientos y acciones. Y las acciones mayormente son atribuidas a la voluntariedad. Es decir, que en un cuadro de adicción, tú te tornas obsesivo con respecto a consumir una sustancia. Tú, por ejemplo, te desatas en tu forma de adquirirla, mintiendo, manipulando. Estas acciones tienen una interpretación moral, pero la realidad es que es un síntoma de la enfermedad porque te urge adquirir eso y tú vas a usar los mecanismos para hacerlo como lo usa cualquiera cuando le falta la comida, como por instinto de supervivencia o de preservación. ¿Me doy a entender? Yo me imagino que usted en la Cámara de Diputados llevaría entonces proyectos de leyes que beneficien a la ciudadanía en ese sentido. Claro que sí. Lo primero es concientizar que dentro de ese 25% que se ha pronosticado están los mismos colegas del Congreso, porque ya casos hay de sobra de situaciones que se han presentado con miembros del Congreso, donde senadores o senador hace un tiempecito se quitó la vida por un cuadro depresivo. Tenemos temas vinculados con poco control de los impulsos, cuadros que tienen que ver vinculados con la ansiedad, tenemos mala relación con sustancias psicoactivas. Todo esto es salud mental. Y el tema de salud mental, mi segunda parte en la pregunta, ¿qué es lo que pasa? Que no se considera como una enfermedad. Inclusive las aseguradoras no lo contemplan como una enfermedad. Como si yo voy a buscar cobertura porque necesito una cirugía para una miomectomía, por ejemplo. ¿Por qué no se considera eso como una enfermedad? Sí, esa es una de las responsabilidades que vamos a tener en cuanto a ir al Congreso a visibilizar y posicionar que el cerebro, al igual que los otros órganos, y no al igual, con mayor preponderancia, necesita ser atendido, no en el marco de que tuve un accidente y tuve un trauma craneal, ¿verdad? Y hay que operarme de la cabeza, ¿verdad? No en ese sentido, en el sentido de su mayor valor, que son las abstracciones, las capacidades de crearnos ese estado de conciencia que hace posible que entendamos por qué estamos aquí, para dónde vamos después de aquí, cuál es nuestro origen, quién nos espera en la casa. Esos recuerdos que, dicho sea de paso, avivan la idea de que nosotros somos seres humanos, que sentimos,
y con estas facultades, dicho sea de paso, que nos distinguen. Eso está muy vinculado con ese órgano. Un órgano que, señores, no solamente en el marco de lo consciente nos sirve, sino desde los procesos inconscientes mismos. Porque déjeme decirle, ese órgano tiene más facultades desde el punto de vista de sus procesos inconscientes que los conscientes. Yo estoy durmiendo y mi sistema inmunológico está funcionando. Yo tengo un sueño y muchas veces esos sueños son inducidos por el mismo cerebro para resolver temas orgánicos. Tú puedes acostarte con hambre y de repente te sueñas comiéndote algo porque el cerebro mismo, es decir, te crea el sueño para suplir en su homeostasia, en su búsqueda del equilibrio del cuerpo, una realidad de X. Nos dan los apetitos muchas veces de cosas que necesitamos comer porque el organismo necesita ese mineral, esa vitamina, y te pone la idea, oye, me quiero comer tal cosa, un pescado, me quiero comer un dulce. Todo a eso. mí muchas veces me preguntan, ¿tú tienes hambre? Y yo, no, apetito. No, porque ya lo suyo es otra cosa y aparte de eso, le debo algo. Pero te voy a pagar. Es una indirecta que me está tirando. Está muy caro eso. Miren, siempre lo he dicho y se piensa jocoso. Señores, la relación sexual, lo gratificante que es, eso es por las acciones relacionadas con los centros del placer, los efectos neurodopaminérgicos en el cerebro. Imagínese que usted no tuviese la gratificación que usted tiene en el orden de la sexualidad, la reproducción tuviera en peligro. Claro. Dice que un pelo de eso ala más que la yunta un buey. ¿Y a qué se atribuye el asunto? Al funcionamiento del cerebro. Al funcionamiento del cerebro. Es un término campeche, muy bueno. Degustar unos alimentos y sentirse bien, complacido, entre amigos, eso es una facultad de ese órgano. Claro. El que usted tenga deseo de orinar y no encuentre la vía para despertarse de madrugada, porque en el laberinto del sueño usted no encuentra esa maniobra para usted decir, voy a despertar. Se orinó en la cama. Oh, no, pero ¿qué resulta? Para orinarse, muchas veces el cerebro se ve forzado a crearte un sueño donde tú estás al lado de un arroyo, se oye el agua. Sí. Y cuando usted despierta ya está miau. Así mismo, ¿eh? Porque es mejor eso. En medio del arroyo. Pero no es. Pero déjame decirte una cosa, si tampoco se despierta, entonces esas sensaciones que a veces tenemos de que nos caemos en un vacío y nos vamos a morir cuando lleguemos abajo y usted despierta, para no morirse, porque el instinto, ¿verdad?, de preservación hace que usted abra los ojos. Ahí se está dando cuenta usted de que tiene que ir rápido al baño. Todo eso lo hace ese órgano. Y cuando no funciona bien, hay problema en todos los aspectos. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿A qué vamos al Congreso? Visibilizar eso, posicionarlo, convencer con respecto a la necesidad de legislar en el orden de la justicia, porque el Congreso nos provee a nosotros una seguridad social incluso distinta, con cobertura internacional. Entonces, lo justo es que quienes nos han elegido desde allá tengan también las facilidades en parte que estamos teniendo. Y lo mínimo es una cobertura por parte de la seguridad social que sea digna para las personas, porque no es posible que usted vaya con un miembro de su familia para en un cuadro depresivo, por ideación suicida, y le hagan una consulta, y vamos a decir dentro del sector público, y por saturación, la próxima consulta sea dentro de 3 meses. Parte de esos suicidios es ahí que está. Ahí viene, en esos 3 meses se mata cualquiera. Pero venga acá. Entonces, mire, y la ley de seguridad social, ¿qué vamos a hacer con ella? La ley de seguridad con social. Su llegada al Congreso, porque yo apuesto a que usted va a llegar al Es Congreso. el 8701, ¿no? Ajá. La ley de seguridad social, señores, está en un proceso de modificación desde hace ya una década. Queremos entender que es procurándose una reforma integral para bien de la sociedad, pero ya no aguantamos más el mareo. Ya es el asunto de ponerte un bobo y cantarte duérmete mi niño, no aguanta más la sociedad de eso. La ley, es decir, esa parte que vincula la seguridad social con la 1206 de la ley de salud mental, tiene que ponerse en vigor ya
bajo el entendido de que son dos componentes básicos en el orden de la atención: aumento del presupuesto para el sector público y la cobertura responsable de las ARS a las afecciones mentales. Después de ahí tenemos que hablar de prevención, procurando detener el crecimiento, el desarrollo de las afecciones mentales. Pero y para eso tenemos una propuesta. Yo no sé, pero el Congreso Nacional es escenario del lobismo de ese sector poderoso que está frenando que ese proyecto pase. Claro. Ahora, hay candidatos a diputados que nos hemos informado, por ejemplo, que han sido bloqueados por ese sector poderoso. ¿No tienen ustedes temor en eso? Me refiero a ustedes en Alianza País. Está la preocupación, pero ¿qué pasa? Nosotros queremos interactuar con el sector empresarial y decirles que si para el 2019 había 2.5 billones en pérdidas económicas por afección mental y para el 2030 se habla de 6.000 billones. Billones, pero en español, que es millón de millones, no en inglés, claro. Que es de 9 cifras, sino de 12. Para el 2030, casi el 16% de las afecciones mentales se concentran en América, en sentido general. Y los países subdesarrollados y en vía de desarrollo están asimilando el 35% de esas pérdidas. ¿Cuáles son esas pérdidas? Esas pérdidas son los famosos casos de personas que no piden licencia por afección mental como si fuera como podría ser por otro tema. No piden licencia porque si te estigmatizan con que tú tienes un cuadro depresivo grave o te estigmatizan con que tú tienes una afección mental como la bipolaridad, que eres funcional, tienes tu medicación, pero si se sabe, están ya señalando, mira, a fulano atiéndelo porque desde que pitoné, así mismo, sácamelo. Que no es lo mismo con el embarazo, con el proceso quirúrgico por algún tratamiento X o una operación. Entonces, el empresariado que tiene una cuota de responsabilidad con la TCS, donde tiene que pagar para asegurar a sus empleados pensiones, para asegurar a sus empleados, por ejemplo, seguridad social en el orden de la atención médica. Entonces, el empresariado que tiene que salir a defender sus intereses económicos, porque cada vez que yo tengo que desvincular a un empleado por una afección mental, cada vez que se crea un clima laboral no favorable por una afección mental, cada vez que yo tengo un contable que cayó en depresión y no se concentra en los números y me pone un cero donde no va a perjuicio mío, yo tengo un tema. Entonces, todo eso se traduce, señores, en pérdidas económicas. Y esas pérdidas económicas, tú puedes estar seguro que en este país, si la cuantificamos, es mucha. Y el empresariado asume una parte importante. ¿Qué es lo que decimos? No, usted está pagando para tener una cobertura integral. No le pueden sacar la atención en las afecciones mentales porque eso está redundando en una pérdida significativa. Para usted. ¿Van aliados ustedes al PRM, no? Bueno, ese es otro programa y se define pronto. Pero ver acá. Gracias a Janoy Vargas, psicólogo y aspirante a diputado. Yo quiero que usted llegue al Congreso. Sería bueno, sí. claro. Son muchos miles que están en lo mismo. Por eso es que yo voy a venir aquí y voy a compartir con usted como diputado después que esté allá. Sí, sí, está prometido eso. Gracias a ustedes. Pasen feliz resto del día. Mañana el compromiso de siempre a través de Diálogo Urgente en Televisión. Bye bye.